Hola, el día de hoy vamos a hablar de las propiedades textuales. Bueno, primero que nada vamos a considerar qué son las propiedades textuales. Como ya pudimos ver en la lectura, todos los textos necesitan tener ciertos lineamientos para poder cumplir con su intención comunicativa. Recuerden que el texto no es otra cosa más que un entramado de signos, una de las tantas manifestaciones del lenguaje. Y con entramado de signos nos referimos a una suerte de tejido, como que se van tejiendo cosas. Esa es la etimología de la palabra texto. Entonces, ¿qué se van tejiendo? Pues justamente las palabras, pero las palabras no las podemos poner ahí sueltas sin que tengan ningún sentido. Entonces, justamente las propiedades textuales hacen que esas palabras tengan sentido. Por eso es que antes de llegar a este tema tuvimos que haber visto los lineamientos básicos de la gramática para ver cómo funciona la lengua, qué es correcto en la estructura de la lengua española, las partes de la oración. Todo eso nos va a servir mucho para poder empezar a redactar correctamente. Pero ojalá todo fuera gramática, porque así algunos la tendríamos muy fácil. En realidad son otras cuestiones las que también tenemos que considerar a la hora de redactar. ¿Sí? Hay que empezar por estos principios básicos, que es pensar qué es lo que queremos decir, cómo lo queremos decir, a quién se lo vamos a decir, qué tipo de palabras vamos a utilizar, incluso cuál es la extensión del escrito, porque eso determina justamente que tengamos éxito o no tengamos éxito en lo que estamos haciendo. Recuerden, el proceso de la comunicación es importante, aunque parezca muy tedioso recordarlo, pero tú como emisor siempre vas a estar metido en un contexto. El contexto va a determinar la intención comunicativa va a determinar el tipo de mensaje que vayas a dar y cómo lo vas a configurar, ¿sí? Entonces vamos a ver qué son las propiedades textuales, una por una. Primero vamos a hablar de la cohesión. Dice aquí que es una propiedad del discurso en la que intervienen tanto las reglas morfosintácticas de una lengua como las relaciones de tipo semántico. Semántico se refiere al significado. Lo de morfosintáctica se refiere a la gramática, que se establecen entre las diferentes oraciones que constituyen un texto. La finalidad de la cohesión es asegurar la progresión temática con el menor esfuerzo de procesamiento en el proceso de engarzar las diferentes oraciones que componen un discurso. Es decir, la cohesión básicamente es como que tú tienes varias piezas de una prenda de ropa, supongamos que tú eres como un sastre, y necesitas usar el hilo correcto y juntar las piezas correctas. Si tú pones las mangas en el cuello, desde luego que ese traje ya no va a tener sentido. Lo mismo pasa con el texto. Hay que ver qué vamos a poner al principio, qué vamos a poner después, qué vamos a poner al final. Cómo lo vamos a cohesionar precisamente con estos recursos, atendiendo a la morfosintaxis, atendiendo a los aspectos semánticos. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, muy frecuentemente en la escuela cuando les dejan hacer exposiciones en equipo, que cada quien quiere hacer su parte, pero esto es lo que pasa cuando cada quien hace su parte? Es decir, si no se reunieron previamente a ver que ese texto, esa exposición o ese trabajo estuviera cohesionado, a veces las cosas van a salir como este edificio. ¿Sí? Entonces el texto, siempre hay que ver al texto como una estructura. Y esa estructura, desde luego que tiene que estar bien hecha, o si no, el edificio se va a caer. Sí, el texto no funcionaría. Entonces vamos a ver qué hace que se mantenga la cohesión en el texto. Primero que nada, vamos a cuidar el uso de sinónimos y antónimos. Sinónimos son las palabras que tienen un significado aproximado. Antónimos son las palabras que tienen significados diametralmente opuestos. También se tiene que cuidar la concordancia entre sustantivos y pronombres. Recuérdenlo, regla de oro. Si estamos hablando de un ente masculino, el pronombre tendría que ser masculino. Si estamos hablando de un ente femenino, el pronombre va a ser femenino. Y la concordancia también. Si estábamos hablando de un sujeto en singular, el pronombre tendrá que ir en singular. Si estamos hablando de un sujeto plural, el pronombre tendrá que ir en plural. ¿Sí? Y lo otro es cuidar la sintaxis, es decir, el orden correcto de las palabras. El orden canónico del español es SVO, es decir, sujeto, verbo, objetos. Con objetos me refiero al objeto directo y al objeto indirecto. El español tiene digamos, la facilidad de que nosotros podemos alterar esa sintaxis, podemos adelantar el complemento circunstancial, que eso además es muy usado, sobre todo en textos históricos,
Pero la recomendación es que cuando una persona no es muy diestra a la hora de redactar, lo mejor que puede hacer es usar un orden canónico. Es decir, mantener el orden normal que es SVO, sujeto, verbo, objeto. Siempre que tú mantengas ese orden, siempre que pongas todos los elementos de la oración, tu párrafo va a estar bien redactado y no va a haber ningún problema de que la otra persona no te entienda. A menos desde luego que faltes ahí a la coherencia. Pero la cohesión se mantiene de una manera, digamos, más o menos sencilla cuando no rebuscas tanto la sintaxis, que esa es la recomendación, no rebuscar la sintaxis. A menos de que ya seas muy experto. La práctica hace al maestro. Entre más textos leas, entre más textos redactes, más tablas vas a tener para poder redactar. Ahora, también el asunto de la repetición tiene que ver con la cohesión, porque justamente tomamos una idea central y a veces sobre esa idea central se van a escribir uno, dos, tres párrafos, sobre todo cuando se están haciendo narraciones, cuando se están desarrollando mucho un tema. Entonces lo que podemos hacer es esto. Vean qué pasa aquí. En un texto las palabras que utilizamos reiteradamente, en un texto son las palabras que utilizamos reiteradamente de manera intencional. Esas son las repeticiones. Así el lector sabe que te estás refiriendo a la misma cosa o persona. O dicho de otra forma, son los referentes, ¿no? Dado que tú mencionas a una cosa, a una persona o una situación, de repente sobre el texto, conforme lo vas desarrollando, hay que volver a refrescar ese referente para que la persona, el lector, sepa de qué estás hablando. Entonces se puede repetir con la misma palabra. Aquí está el ejemplo. La niña sabe hablar perfectamente inglés. Como te comenté anteriormente, la niña quiere irse a vivir a Inglaterra. Digamos que es un recurso que puede sonar un poco redundante, sobre todo cuando ya usaste la palabra niña varias veces. También está la repetición con nombre, con pronombre, perdón. Es decir, que vamos a sustituir el sustantivo niña por el pronombre adecuado, que en este caso, como niña es una primera persona del singular, tenemos que buscar el pronombre adecuado, que también esté en singular y que también sea femenino. La niña sabe hablar perfectamente inglés, como te comenté anteriormente, ella quiere irse a vivir a Inglaterra. Ella nos está remitiendo a la niña, ya no hay necesidad de volver a poner la niña. O podemos hacer una repetición con sinónimos, que además eso también es lo más adecuado porque de repente también abusar de los pronombres se vuelve un poco tedioso, entonces podemos hacer esa variación. Si ya mencionamos niña, podemos cambiarlo por ella y podemos cambiarlo por sinónimo, una muchachita, ¿no? Que además, cuidado porque los diminutivos pertenecen al habla coloquial, entonces no siempre cabe ponerlos. Por ejemplo, acá muchachita como sinónimo de niña, eso no podría ir mucho en un texto formal porque, repito, el diminutivo es del habla coloquial. La niña sabe hablar perfectamente inglés, como te comenté anteriormente, es una muchachita muy soñadora. Aquí sustituimos niña por muchachita. A eso se refiere con repeticiones. Son necesarias para mantener el hilo del texto, para recordarle al lector de qué estamos hablando. Estos son los conectores del discurso, ¿no? Los conectores del discurso son lo que nos va a servir para hacer los remaches o como si estuviéramos hilando las partes, ¿no? Por ejemplo, hay conectores del discurso para ordenar el discurso, es decir, para jerarquizar las ideas, ponerlas en orden una por una. Por ejemplo, antes de nada, en primer lugar, en segundo lugar, en último lugar, por un lado, por otro lado, por último, para empezar, a continuación, primero, después, luego, finalmente, para terminar. Para introducir un tema, por ejemplo, en cuanto a, con relación a, con respecto a, por otra parte, en relación con, por lo que se refiere a, acerca de. Añadir ideas, aclarar o explicar, ejemplificar, introducir una opinión personal, indicar una hipótesis, indicar oposición o contraste, indicar consecuencia, indicar causa, resumir, concluir o terminar. Lo mejor que podemos hacer es tener esta tabla a la mano a la hora de redactar, a menos de que ya sepas específicamente para qué sirve cada uno de los conectores del discurso. Entonces, bueno, ya no serán necesarios. Pero digamos que los más básicos son los de ordenar el discurso. Eso sí no te pueden faltar en un texto porque lo que se va a hacer, incluso en un ensayo, no solamente en textos expositivos o reportes de investigación, incluso en los ensayos lo que se hace es ordenar el discurso jerarquizando la información. Lo más recomendable es que se vaya de lo general a lo particular.
¿no? Entonces, así ya planteamos, digamos, la situación global, lo más general, y vamos acotando, 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 hasta llegar al punto más importante, es decir, ir al grano, ¿no? Entonces, estas tablas de conectores del discurso se encuentran fácilmente en internet. En internet lo único que tienes que hacer es googlear conectores del discurso y ya te sale, ¿no? Entonces, no hay mayor problema con esto. Ahora, qué es la coherencia? Bueno, no sé si algún día vieron este video de esta muchacha que aparece en la pantalla. Vamos a ver si podemos reproducirlo. ¿Sí? Es que quiero que lo escuchen porque este es un ejemplo de la falta de coherencia. También un poco la falta de cohesión, pero escuchen bien, escuchen. ¿Sí? 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 El coral blanco o el ambiente que estamos manejando lo estamos contaminando de una manera inimaginablemente indignante. Esto quiere decir que el coral blanco se está maltratando. Por eso son las algas rojas. La alga verde puede servir como combustible. El carro solo necesitamos el petróleo realmente. Y si supiéramos manejar un buen gobierno, no necesitamos nada solar, lenguas náhuatl y son maternas aztecas, porque son que conservan todo. Y si conserváramos nuestros bosques, flores, selvas y nuestros huertos, nuestras calles fueran kioscos, no estaríamos como estuviéramos ahorita, porque el coral se está maltratando moralmente y los tiburones les cortan los artes y los tiran así. Hay que pensar en la contaminación. Las algas verdes pueden ser un combustible y el agua y los lenguajes náhuatl no impiden que aprendamos y celulares solares, licuadoras menos. Mucho nos falta un puntito, nada más que no queremos razonar, no pego, no grito, no empujo en el metro, que me avienta, no entienden eso, menos esto, porque yo sí tengo ese IQ. Nunca, no sé qué tengo, no me importa y adiós. Soy una persona normal. Muchas gracias por compartir. Ok, bueno. Pues lo que acabamos de escuchar, escuchar, es un ejemplo de una total falta de coherencia. ¿Sí? ¿Qué quiso decir esta persona? ¿Quién sabe? No, la verdad es que creo que me tardé como 20 intentos en tratar de entender. Y además, antes de que alguien pueda decir, lo que pasa es que no viste la parte anterior, en efecto, no, justo no lo entendemos muy bien, porque el video se hizo viral solo en esta parte, no en el contexto completo, ¿no? Es decir, no sabemos por qué esta chica trató de emitir esa opinión, pero aunque tuviéramos el contexto, mezcló unas cosas que no debió de haber metido ahí, ¿no? O sea, empezó hablando de la contaminación y luego, no, pues, empezó hablando del coral, luego de las lenguas náhuatl, así dijo, y luego de las oportunidades, una cosa así, del gobierno, metió dos, tres temas en la misma intervención y al final dijo que era una persona normal. Eh, no sabemos qué intentó decir. Entonces, ¿por qué no le podemos entender a su discurso al 100%? Es porque le falta coherencia. ¿Qué es la coherencia? Es la propiedad que permite identificar la unidad temática y comunicativa que expresa el texto. Unidad temática. Eso quiere decir que todo texto, como tiene una intención comunicativa, es decir, la intención primaria es transmitir información de un ente a otro, tiene que ser muy concreto eso de lo que vas a decir. Entonces, si tú te propones hacer un texto que gire en torno al coral blanco o a la contaminación, no puedes empezar a hablar de lenguas indígenas. No tiene nada que ver con el coral blanco, ¿sí? Entonces, eso es una total falta de coherencia, ¿no? La coherencia nos permite establecer digamos, las relaciones de lógica entre las partes, ¿no? Y esas partes, desde luego, que tienen que girar en torno a una idea principal. O sea, no podemos salirnos del tema, ¿no?
De hecho, más adelante, cuando veamos el asunto de la introducción, cómo se hace una introducción, ahí veremos que desde la introducción el texto ya nos está diciendo de qué vamos a hablar. Ahí ya no hay tanto pierde, es decir, ya no hay, no, no hay tanto pierde porque nosotros mismos nos ponemos los límites, o sea, nosotros como emisores sabemos específicamente de qué vamos a hablar, ¿sí? Entonces, la máxima para mantener la coherencia es mantener la unidad comunicativa, simplemente eso. Si yo dije que voy a hablar del coral blanco, voy a hablar del coral blanco y no de los extraterrestres y no de los refrigeradores y las licuadoras y no de que soy una persona normal. ¿Sí me explico? Eso es lo que tenemos que mantener, la unidad comunicativa, ¿sí? Y desde luego que también la coherencia y la cohesión están muy relacionadas porque a veces cuando tú no mantienes la cohesión o la haces mal, es decir, cuando tú creas relaciones gramaticales incorrectas, entonces también le quitas coherencia a tu texto. O sea, no nada más es una cuestión semántica de significado, sino que también es una cuestión gramatical. Este es un ejemplo de coherencia, ¿no? Vamos a poner por caso que alguien de ustedes tiene que hacer un trabajo sobre los mayas. Y si yo me pongo a investigar sobre los mayas, sobre el origen de los mayas, qué pasó con los mayas, sus números, sus creencias y tal, a fuerzas que me voy a topar con Giorgio Tsoukalos y toda esa corriente de pensamiento que asegura que los mayas fueron abducidos por los extraterrestres y que las pirámides fueron construidas por extraterrestres, ¿no? Entonces, a veces es fácil que yo empiezo a investigar un tema y me encuentro con otro y entonces, que obviamente está relacionado y me voy del tema justamente a hablar de extraterrestres, ¿no? O sea, si yo tengo un tema tan general como el mundo maya, tendría que poner desde la introducción ¿qué voy a hablar de los mayas? Voy a hablar de su numeración, de sus matemáticas, de sus avances, de su alimentación, o de su religión, o de las épocas, de las etapas por las que pasó la cultura, pero yo sé que en mi investigación sí o sí me voy a topar con la teoría de los aliens, sobre todo por esto del 21 de diciembre de no sé qué año que decían que se iba a acabar el mundo, todo el mundo dice eso sobre los mayas, eso podría dar pie a que yo me salga del tema. Este es un ejemplo de muchos. Yo puedo investigar un tema, el que yo escoja, y me van a aparecer muchas corrientes de pensamiento, muchas perspectivas desde las que se aborda un tema. Entonces, cuidado, cuidado con divagar, cuidado con hacer disertaciones que se salgan de la lógica y de mi propósito principal. Si yo tengo que hacer un trabajo sobre los mayas y me voy a centrar en la alimentación, porque por ejemplo yo soy un estudiante de gastronomía y tengo que hacer una exposición o una conferencia o yo qué sé, una investigación sobre la alimentación de los mayas, desde luego que primero que nada tengo que plantear quiénes son los mayas, quizás un poco acerca de sus creencias, porque toda la cultura, todas las culturas indígenas están fuertemente permeadas por su religión, desde luego, o sea, no se puede pensar el mundo indígena sin su cosmovisión, pero en esa cosmovisión, chance me aparece Giorgio Tsoukalos. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? La coherencia no nada más es empezar a hablar de X y terminar hablando de Y, sino que también tiene que ver con no salirme de una lógica positivista, racional, que es lo que debe de permear en la universidad, ¿no? Ahora, la adecuación, por último. Es la propiedad del texto que se asegura de que este acto comunicativo es correcto para la persona a la que se lo vamos a dar. ¿Sí? En efecto, no es igual como le hablas tú a tus amigos, cómo le hablas a tus papás, cómo le hablas a tu novia o a tu novio, cómo le hablas a tus profesores. Hay varios registros, de hecho ya lo vimos, ¿no? Varias modalidades del habla. Entonces, justamente tenemos que pensar en el receptor, en la persona que nos va a leer. Tenemos que tener muy claro, para mantener la adecuación, a quién se dirige el texto, el propósito del mensaje, es decir, qué quiero hacer con mi texto. Quiero explicar, quiero conmover, quiero persuadir, quiero demostrar, quiero discutir o simplemente quiero exponer. ¿Qué quiero hacer?
Eso lo tengo que tener muy presente para mantener la adecuación, porque no se hace igual un texto argumentativo que un texto expositivo o que un texto en el que yo quiera discutir abiertamente una cosa, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Ahora, utilizar el registro adecuado, que tiene que ver con la modalidad del lenguaje. Un lenguaje culto, desde luego, un lenguaje formal, es lo que tenemos que usar a la hora de redactar un texto académico. Y básicamente estas son las propiedades textuales. Se mueven básicamente en tres niveles. Hay tres niveles de organización textual. El nivel semántico, que es lo que da el sentido, que se refiere al significado. El nivel sintáctico, que se refiere al orden de las palabras, es decir, a la forma. Y el nivel pragmático, que tiene que ver con el acto comunicativo. Pragmático, desde luego, que está relacionado con práctica, con praxis. Entonces, en el nivel semántico podemos mencionar las ideas organizadas, es decir, lo que da la coherencia, el sentido, el significado. En cuanto a la forma, están las relaciones y funciones entre los enunciados, todo lo que tenga que ver con la gramática. Eso es lo que mantiene la cohesión. Y por el lado de del nivel pragmático, tenemos la relación entre los elementos de la comunicación, o sea, emisor, receptor, mensaje, cómo se configura, cómo funciona en un nivel pragmático. ¿Sí? Bueno, eso es todo por esta lección. Hasta luego.